Bueno, muy buenas noches, gracias por estar acá. Sesión sincrónica del componente técnico del 1 de octubre del 2025. La sesión está siendo grabada para quien está presente, eh, espero me esté escuchando, y para quien va a ver la grabación. La guía de hoy que vamos a desarrollar hace parte de la evidencia mapa conceptual del procedimiento de mercadeo. Es una evidencia que se hace de manera individual y ello corresponde entonces a una evidencia que nos va a mencionar que el marketing digital corresponde al mismo proceso del marketing offline. Esto debido a que los clientes y consumidores actualmente buscan interacción en la web y por ende es allí donde es posible captar su atención y crear estrategias para persuadirlos sobre el uso o compra de determinado producto o servicio. Dentro de ello tenemos que asumir que el mercado que ha generado, que se viene generando publicitariamente, su lenguaje viene desde los medios tradicionales, radio, prensa, televisión, em, folletos, pendones, vallas publicitarias, que en el momento de la digitalización, de unas nuevas fronteras en las dinámicas de la circulación de contenido publicitario, pues se fueron expandiendo y se admitieron desde otros canales. Pero tenemos que siempre ser conscientes y pensar que es el mismo contenido, que es el mismo lenguaje principal o estructura básica de la comunicación, que nos sometemos a- al al mismo formato, pero que ahora lo procesamos digitalmente. Yo creo que digamos que no, es lo mismo, pero con una circulación diferente. Por supuesto que al haber una circulación distinta, al tener un acceso ilimitado de publicidad, al yo elegir qué quiero ver, cuándo quiero ver, en dónde lo quiero ver, con qué frecuencia quiero asistir, pues el público tiene que haber cambiado, pero el lenguaje básicamente sigue siendo el mismo. Dentro de el marketing digital, digamos que el proceso, y ya vamos a ir a dar un repaso dentro del material de formación, que es muy amplio de este tema, tenemos siempre que considerar a nuestros clientes, al usuario. El marketing digital parte de identificar qué quiere el usuario. Y dentro de ese identificar, digamos que desde ahí se empieza a estructurar una estrategia comunicativa, creativa, ¿cierto? Una estrategia expectante que permita a ese producto o a ese servicio generarle interés a un público que tiene una necesidad de ese producto o ese servicio. Ya por ahí, digamos que tenemos un acercamiento efectivo. Pero también en este momento digital, lo que tenemos es ya unos clientes que no se quedan únicamente con la necesidad, que también se quedan con un propósito que es a la expectativa, un propósito de entretenimiento, un propósito de validar lo que se le está presentando. ¿Y por qué? Porque nosotros hoy en día tenemos unos usuarios, unos clientes que conviven con el medio visual, que conviven con el medio audiovisual, que se permiten eh, validar, asumir las estrategias publicitarias,
quieren y esperan cada vez más unos lenguajes que le fortalezcan esa sed de querer, querer ver elementos nuevos. En la pyme en donde cada uno de ustedes está, hay que trazar una línea de qué es lo que quiere el público, pero hay algo muy importante y es que en la pyme que se está desarrollando también hay que tener en cuenta cuál es el producto o el servicio que se está ofreciendo. Y hay que analizar si ese producto o ese servicio permite alguna, alguna estrategia comunicativa publicitaria realmente sobresaliente en su dinámica de comunicación, de elementos, de formas, ¿no? O ese producto o servicio se queda en la comunicación estándar, que también esa es un, una, identificar eso es una manera de cómo analizar el producto y es desde ahí en donde como desarrolladores publicitarios tenemos que tener, o tendríamos que tener la capacidad de hacer esa lectura. No todo lo más creativo es lo que más vende, ¿sí? Aquí hay que conocer el público, hay que conocer el formato, hay que conocer el producto, hay que conocer el servicio, ¿sí? Que es lo que se está ofreciendo. Y el poder que tiene alguien que esté en el área de producción publicitaria es darle una lectura adecuada e indicada para cada producto o cada servicio. Entonces, no por ser más creativos, no por ponernos una palabra que yo utilizo de vez en cuando, pero parece que ayuda, y es no por ponerse chocoloco, ¿cierto? Voy a generar mayor interés en un público de pronto que el producto no requiere esa dinámica comunicativa. Es más recatado, es más conservador. Entonces hay que hacer una lectura. Digamos que en el ambiente del marketing digital, todos esos elementos pueden existir. Yo los tengo que conocer, yo los tengo que validar, yo los tengo eh, que sustraerle esa raíz de conocimiento para poder generar un contenido publicitario que sea acorde al producto o al servicio, sea acorde al público y sea acorde a la estrategia publicitaria. ¿Listo? Dicho esto, en esta primera parte, porque hoy vamos a ver dos evidencias de manera muy ligera, ya les digo por qué, o en otra sesión, voy a remitirme a la guía, voy a leer muy rápidamente la guía y después iré al material de formación a darle un repasón, a dar algunos, a ampliar algunos conceptos que ese material de formación pues tiene para nosotros y veremos un videito chiquitico. Después vamos a entrar a ver la siguiente evidencia, que es la SEM o el SEO, donde veremos un video también de máximo 7 minutos y haremos un contraste en la evidencia y con eso terminaremos. Entonces, según nuestra guía, el en el componente formativo que se tendrá que desarrollar, hacer una lectura, va a ser el plan de marketing digital. Con con este conocimiento que nos da ese componente formativo, se va a realizar un mapa conceptual en donde se pueda ver, ¿cierto? Donde ustedes puedan construir desde un mapa conceptual cuál sería ese proceso de mercadeo. Y este proceso de mercadeo tiene que incluir lo siguiente: la investigación inicial, la segmentación, los objetivos,
¿Cuáles van a ser esas estrategias refiriéndose o utilizando las 4P, que ya las vamos a ver? ¿Cuáles serán esas tácticas, recursos e indicadores? Para desarrollar estos parámetros que aquí nos están solicitando, voy a irme a remitir a la guía y desde allí iremos ubicando cada uno de ellos. Pero sí tenemos que empezar es con la investigación inicial, ¿cierto? Y para hacer una investigación inicial, pues yo tengo que entrar a determinar, pues, qué es el marketing digital, cómo se construye la idea del marketing digital. Y lo que nos puede a nosotros favorecer este documento es que nos puede contar que el marketing digital le permite que la marca cree una comunidad propia a través de una red social. Ahí está lo digital, ¿cierto? Llegando de forma exclusiva al target específico. Porque es ahora el usuario quien decide seguir la marca con su consentimiento, generando una interacción de convivencia para ambos. Entonces, digamos que el marketing tradicional cambió hacia el marketing digital en referencia de que antes considerábamos la publicidad como como ese fragmento de, de conocer un producto o un servicio y el cual nosotros esperábamos que nos lo diera. Y en las vivencias que hemos tenido nosotros respecto a publicidad, habían ciertos productos que generaban mucha expectativa en sus comerciales. Coca-Cola, Pepsi, hoy en día iPhone, Volkswagen, bueno, ¿cierto? Y nosotros como espectadores, como consumidores, esperábamos verla y buscábamos los canales y estábamos atentos a estar en esos horarios prime time que era fijo que estuviera ahí y estábamos muy expectantes. La negociación que tenía la publicidad con el usuario era una negociación casi que unilateral, que era la publicidad llegando al usuario, ¿no? De manera impactante y el usuario estaba completamente determinado a consumir. En el marketing digital, ¿cierto? Es la publicidad la que se presenta, que deambula, que está presente en la sociedad, en los individuos, en ese target de personas que necesitan, que están esperando conocer ese producto. Y nosotros los espectadores son los que decidimos qué es lo que consumimos. Y es como una red que consumimos y soltamos y dejamos ir y después por allá buscamos otra. Es decir, nosotros empezamos a divagar, ¿cierto? A fluctuar entre comunicaciones publicitarias, entre publicidad, entre artículos, entre demandas, entre ofertas. Pero, y allá estamos. Entonces, ese marketing digital, pues como vamos a ver en este documento, requiere de que organicemos una estrategia, requiere de que nos determinemos el hacer publicidad desde el marketing digital, pero desde los conceptos. Y esos conceptos nos permiten a nosotros tener criterios de definición del saber qué hacer y el saber cómo hacerlo. Y ese saber hacer nos permite a nosotros un saber llegar a ese público. Y entonces es desde ahí en donde vamos a desarrollar o vamos a ver
eh, este componente formativo. Dentro de ellos, entonces, vamos a encontrar qué es el marketing, ¿cierto? ¿Qué es el marketing digital? Que nace del offline, pero ahora tenemos unos recursos, no solo unos recursos de dimensiones de circulación. Y cuando hablamos de circulación, estamos hablando de donde los vemos, donde se emiten. Antes teníamos televisión, ¿no? Para la imagen en movimiento. En las revistas teníamos foto fija, en los periódicos, en los pasquines, en las vallas publicitarias. Teníamos en las revistas diseño gráfico, en las vallas publicitarias. Teníamos el audio con la radio, que es una herramienta muy fuerte, muy fuerte, que la radio sigue siendo muy actual. El formato de la radio se ha mantenido, ¿cierto? Y la radio no ha cambiado. La manera de hacer radio no ha cambiado. Es decir, eh, la narrativa de la radio no ha cambiado. Retomo. La manera de hacer la radio, digamos que, pues ya es online, ya no necesito una antena, ¿cierto? O un estudio con una antena que me lo mandara a un satélite y ahí lo devolviera a, pues, a todos los dispositivos radiales, ¿sí? En frecuencia de onda. Ya no se necesita eso. Ya está en los computadores, está en las tablets, está en los celulares, está 724, pero la radio es de esos elementos fabulosos que tenemos todavía publicitariamente. Es fabuloso. ¿Y a dónde migró la radio? Migró la radio desde el marketing digital ahora, hoy en día, al podcast, ¿sí? Al podcast. Desde ahí, entonces, digamos que hay un tránsito de ese diálogo de la radio, pero termina siendo completamente publicitario también. Y desde ahí, entonces, debemos de tener en cuenta, ¿cierto?, que el concepto del marketing también se tiene que aplicar, y lo decía hace un rato, no solo al producto o al servicio, sino que también se puede entender por la comunidad a la que llega, por el dispositivo en donde se reproduce, ¿cierto? Por la cultura donde se asocia. Entonces, el marketing digital va a tener unas aristas que va a cambiar según el territorio en donde se dinamice y según el producto el cual se esté publicitando. Entonces, aquí vamos a encontrar tres conceptos, ¿cierto? De qué es marketing, visto desde tres conceptos distintos. ¿Qué es lo interesante de esto? Que va a tener la misma estructura en cada uno de los diferentes conceptos, va a tener la misma estructura. Aquí yo voy a pasar esto rápidamente. Miren, el material, este material es fabuloso, es muy importante que cada uno de ustedes lo lea, lo abstraiga, lo confronte, lo contextualice, ¿cierto? Porque es un material muy valioso. Entonces estamos hablando de los conceptos del marketing digital. En todo marketing digital y en todo marketing y en toda negociación y en toda publicidad, tenemos que tener en cuenta que se nos van a presentar unas variables. Esas variables, digamos que son, eh, tenemos que definir, ¿cierto? O asumir cuál es el contexto en donde se está desarrollando nuestra pyme. Si es en un barrio, es local, si es en una ciudad, pues convoca
a usuarios de la ciudad o convoca a usuarios de un barrio, ¿cierto? Si es una comunidad, si es un servicio, por ejemplo, de una peluquería, o si es un servicio de alta costura, o si es un lavadero de carros, es decir, ¿no? Pero son servicios. O si es un producto, si es zapatos o bolsos o derivados de la miel. Bueno, todos ellos, para hacer un marketing, tenemos que tener en cuenta ese contexto en donde cada uno habita y tenemos que tener en cuenta que el consumidor que va a hacer la compra, a ver el interés del producto o del servicio, pues es un consumidor que tiene sus necesidades, que tiene sus problemas, que tiene sus costumbres, que tiene sus obligaciones. Y una variable es eh, si él trabaja, si el consumidor trabaja, pues va a ser un consumidor asiduo, ¿cierto? Que le permitirá llegar a consumir. Pero si ese consumidor gana bien, no gana tan bien, ¿cierto? Tenemos que pensar que ese consumidor, si tiene una labor, tiene un sueldo. Y si tiene un sueldo, tiene unas épocas o unos días en donde le pagan el sueldo. ¿Sí? Entonces, ahí la variable va cambiando. Porque en el sistema colombiano en donde nosotros estamos, y quiero profundizar, pues, no profundizar, pero sí mencionar eso, como para llegar porque son variables desde un consumidor, no que es el que compra, que es el que accede a los productos o a los servicios. Es, acá se paga o a final de mes o en quincenas, y por estrategia comercial, que nosotros la vivimos, de pronto la consumimos, sabemos que los 15 de cada mes hay ofertas, o al final de cada mes hay ofertas. En Colombia tenemos un sistema económico a cierta parte de los trabajadores que a mediados del año o a final de año les da unas primas, y eso es que les da un dinero extra al dinero que siempre recibe. Eso es una prima. Y hay comercialmente unas épocas, ¿cierto? En donde pues salen ofertas, donde de pronto los artículos se ponen más baratos, porque saben que hay una variable en el mercado de consumo que le permite comercialmente, publicitariamente, atraer mayores consumidores porque hay dónde. Y ese valor del tener dinero es una variable, ¿sí? Nosotros estamos trabajando con personas y ahí ya hay una variabilidad de situaciones muy complejas, porque no es solo que él tenga el dinero para comprar o acceder al producto o servicio, es en qué condiciones de ánimo, de estabilidad, familiares, sociales, sentimentales está. Y esas son las variables externas que nosotros, pues, tenemos que asumirlas. ¿Listo? Desde la tecnología es una variable también que hoy en día dentro del marketing está, se, se- pues, se pone mucho más presente, no solo, por supuesto, desde el marketing digital, desde la distribución de los mensajes publicitarios, desde el poder tener dispositivos con los cuales yo veo, observo, construyo una idea de lo que es el producto o el servicio, sino que hoy en día también la tecnología está sumida, pensémoslo desde algo, desde una variable de cómo la tecnología desde hace un tiempo atrás, y no supera los 5 años, cambió la manera de cómo pagar los productos o los servicios. Y es que un X cambió absolutamente la manera de cómo comercializar los productos, absolutamente. Porque yo ya
la negociación transaccional, digamos que favorece para llegar al artículo. Yo no necesito el dinero físico y esa es una variable, ¿sí? Tan variable es, tan determinante en el marketing, en el consumo, que he visto sitios en la esquina, en la calle, donde venden café, arepas, huevos revueltos, hacen desayunos a 7.000, 8.000 pesos, 4.000, que tienen su Nequi como medio de pago. Nequi, ¿sí? Entonces, esa es una variable que dentro del marketing tiene que estar, y eso es un nivel tecnológico, es tecnológico, ¿sí o no? El medio ambiente, el medio ambiente, bueno, y aquí estaría la pregunta para ustedes y es, ¿creen que el medio ambiente es determinante para poder generar ventas, para poder ampliar compras, para poder ganar más clientes? Yo creo que sí. Aunque estamos en un mundo, en una situación completamente digital y yo puedo pedir en línea y le doy mi dirección, mis datos, mi tarjeta de crédito, débito, o Nequi, mensajería a la casa, llega a los 3, 4, yo no necesito ni siquiera salir de mi casa. Pero comportacionalmente, como estamos nosotros tratando con personas, con sujetos, con individuos, con humanos, el humano se permite también comprenderse su vida, comprenderse su ánimo, depende de un estado del tiempo. Estamos hablando de variables, del tiempo. Y entonces ahí es donde la publicidad también tiene que ver, tiene que determinar eso, ¿sí? Y pensemos en algo. Cuando estamos nosotros ahí, bueno, en Colombia no vivimos de estaciones, ¿no? Muy pocos lugares en Colombia son completamente secos y nunca llueve, pero en la mayoría de lugares en Colombia el día está soleado y a la media una hora llueve y vuelve a salir el sol. Es indefinido. Pero en los países en donde sí hay estaciones, ¿cierto? La publicidad tendría o tiene que hacer un cambio en su narrativa, en sus conceptos, en sus colores, para generar un ambiente adecuado según ese medio ambiente que haya fuera de la casa. Entonces, si es invierno, va a tener que tener unas publicidades mucho más cálidas, mucho más amables, ¿cierto? Una paleta de colores, una temperatura de color, de los que tenga muchos rojos, muchos naranjas, muchos amarillos, para buscar en la pantalla la calidez que afuera no hay. Entonces es darle algo que afuera no lo encuentra, pero la publicidad se lo puede dar, ¿sí? Pensemos en variables. La economía, la ley, la competencia, el intercambio, ustedes van a leerlo más específicamente. Hay una variable importantísima, que es la competencia. La competencia es una variable fabulosa. A uno antes le daba miedo la competencia, porque decía que le va a quitar los clientes. Y la competencia, sí, el único que gana, por supuesto, son los clientes, porque tienen mayor oferta, no hay un monopolio. Entonces, al haber dos, tres que hagan lo mismo, pues uno va a tener que rebajar precios, va a tener que hacer ofertas, va a tener que, ¿sí? Pero pensemos que eh, la competencia ayuda. Y una de las dinámicas en donde más ayuda la competencia es en qué está haciendo la competencia diferente a lo que yo hago,
que le va mejor. Entonces, para lo que sirve la competencia es para compararme y para identificar qué están haciendo mejor de lo que hago yo, baila, pues para copiarlo y mejorarlo. Porque eso a la competencia lo que hay que hacer es conocerla. A la competencia no se le da la espalda, publicitariamente no se le da la espalda. A la competencia se le conoce, entonces va a andar, o sea, una pyme que tenga otra pyme que tenga el mismo artículo, servicio o producto, hay que ir a la competencia y hay que comprar en la competencia y hay que preguntar y hay que, o sea, conocer completamente cómo atienden, qué tan capacitados están los vendedores, cuáles son sus ofertas, ¿cierto? ¿Qué garantía da el producto o el servicio? Si lo llevan a la casa, cuánto se demora, si es gratis, eh, qué canales, ¿cierto? De pago puede tener, todo eso, quién es el distribuidor, en fin. Pero esa es una variable que nosotros por momentos discriminamos y no lo podemos discriminar a una competencia, se le conoce y se le reconoce también. ¿Listo? Teníamos unas variables internas, ¿cierto? Unas variables internas que aquí nos están mencionando es que también es una variable externa y fue el COVID-19, que fue un momento en el mundo en donde realmente cambió el mundo, cambió la manera en cómo, cambió la manera en cómo pensábamos por cierto tiempo. Tampoco es que haya hecho mucho. Después nos olvidamos y volvimos a ser los mismos humanos dañinos de siempre. O sea, esa conciencia se fue, se quedó. Por ahí en el 2021, 2022 ya no importa nada. Sigamos matándonos. Pero la manera, la dinámica de hacer marketing, de hacer publicidad, de comercialización, sí, eso sí la cambió, se ha mantenido, eh, ¿no? Y no solo en lo comercial, en lo educativo empezaron a salir, eh, por ejemplo, ofertas virtuales como esta, desde el técnico, tecnólogo, profesional, maestrías, doctorados. eh, la manera en cómo se compró también, porque fue un año en donde aprendimos a comprar en línea, donde de manera exponencial se amplió el mercado del domicilio, de los recados, y todo eso se fue quedando. Entonces, digamos que esa variable fue tanto externa, perdón, como interna, porque nosotros tuvimos que hacer unos cambios en la manera en cómo nos comportábamos, en la manera en cómo comprábamos, en la manera en cómo consumíamos, porque si había algo en pandemia era eh, qué podíamos consumir o qué no podíamos consumir, ¿cierto? Nos volvimos mucho más selectivos en las necesidades básicas que teníamos, bueno, la gran mayoría, ¿no? Entonces, fue una variable que nos tocó no solo la dinámica social, sino que nos tocó una dinámica individual. Y desde el desarrollo publicitario eso lo tenemos que asumir también. Nosotros aquí también creería que somos un poco de psicólogos también, ¿no? Porque tenemos que entender al individuo, porque lo tenemos que analizar, lo tenemos que escanear, tenemos que ver cómo se comporta, y según cómo se comporta, como yo lo veo, yo le mando el, eh, la negociación, ¿sí o no? Bueno,
Tenemos un marketing mixto, ¿cierto? En donde tenemos un producto, tenemos un precio, hace parte de las 4P, en donde ese producto va a tener un precio, ¿cierto? Y ese precio debe de corresponder también a la calidad, a la dimensión del producto. Pero también ese producto entonces va a tener un espacio en donde se va a, pues, a publicitar, se va a exhibir, sea virtual o sea presencial. Y ese espacio entonces tiene una ubicación y tiene entonces unas logísticas y tiene unos inventarios que es, pues, cuántos de ese producto yo puedo ofrecer, ¿sí? Ya lo habíamos hablado, qué cobertura tiene, a dónde llega, pero también ese producto que tiene un precio, que está ubicado en un espacio, sea virtual o sea presencial, tiene que tener entonces una promoción. Entonces ahí es donde está la publicidad, donde está la propaganda, donde está la promoción de la venta, ¿sí? En donde está ese voz a voz, un marketing directo. Entonces digamos que eso hace parte de una sola dinámica. Para ampliar esto, voy a pasar, vamos a ver un corto video de las 4P, en donde, pues, digamos que tendremos otra participación para el mismo contenido o el mismo tema. En este capítulo desarrollaremos el marketing mix. El marketing mix es una estrategia que permite ofrecer a un precio determinado un Vuelve. producto o servicio a un segmento elegido por la empresa. En este capítulo desarrollaremos el marketing mix. El marketing mix es una estrategia que permite ofrecer a un precio determinado un producto o servicio a un segmento elegido por la empresa, a través de los canales de distribución y mediante un sistema de comunicación efectivo. Este marketing mix también es conocido como las 4 Ps del marketing, ya que su estrategia de posicionamiento depende de 4 variables, que en inglés empiezan por la P y que en español son el producto, el precio, la promoción y la distribución. El producto. Este debe satisfacer alguna necesidad específica del mercado. Además, tendremos que decidir una serie de aspectos sobre él, como puede ser su diseño, el envase, la marca, etc. El precio. La decisión sobre precios es clave para la empresa, ya que de ello dependen sus ingresos y beneficios. Para saber cuál es el mejor precio, será importante analizar a los consumidores, a la competencia y los costes de fabricar el producto. La distribución. Son todas las decisiones que la empresa debe tomar para acercar el producto a los consumidores. Para ello, la empresa debe elegir si utiliza intermediarios o si vende directamente a través de tiendas propias o de Internet. Y por último, la promoción. Una vez que hemos tomado el resto de las decisiones, tenemos que dar a conocer el producto a los clientes y comunicarles las ventajas que les puede proporcionar respecto a la competencia. Para ello, debemos elegir entre diferentes medios, como puede ser la publicidad, la venta personal o los patrocinios. Imagínate que quieres vender hamburguesas de calidad. Lo primero que necesitas saber es tu público objetivo, es decir, saber a quién vas a vender dichas hamburguesas. Una vez sabido, tendremos que definir las 4 variables. Si nuestro público objetivo son personas de alta capacidad económica, los ingredientes de la hamburguesa deben ser de calidad. Respecto al precio, podemos elegir un precio elevado, como puede ser de 20 euros, ya que nos dirigimos a personas con alta capacidad económica. Una buena promoción podría ser un anuncio en la radio. Y un lugar perfecto para venderlas sería el centro de Madrid, el cual cuenta con un alto estatus económico. Como vemos, si sabemos nuestro público objetivo, podemos definir de forma muy clara estas 4 variables. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos para que cliques en ellos. Nuestro locutor nos define de una manera muy clara, por eso lo traigo aquí, y es
cómo configuramos esas 4P en un solo producto. Y en este ejemplo es fabuloso porque nos ponen en dimensiones del producto, del precio, de la promoción y de la distribución. Pero no quiere decir que el producto que sea más costoso es el que va a tener más éxito o el que va a tener más ganancia. No es así. Está comprobado por estudios que los estratos 2 y 3 consumen muchísimo más que el estrato alto. Entonces, si tenemos una pyme en un estrato 2, en un estrato 3, y sabemos condensar las 4P, seguramente sea un éxito. Y un éxito en ventas y un éxito en consumo. Y ahí es donde nuestro cliente, que es el que nos está contratando a nosotros, va a ver esa retribución de publicidad bien referenciada, bien representada. Entonces también tenemos que pensar en, pues, en diferentes propuestas, como digo. A ver, tenemos que también asumir que para la necesidad que nosotros tenemos de hacer publicidad, no, no siempre tiene que ser de alto perfil el producto o el servicio. Y ese alto perfil entonces involucraría estratos altos, grandes ganancias. No, no. La campaña publicitaria para un estrato 2, 3 es igual de importante que la de 5 o 6, igual de importante. En concepto de desarrollo publicitario, lo que cambia, por supuesto, es la narrativa, ¿cierto? El, la, la, la producción, digamos, también, sí, la producción, hacerlo, pero el valor real del desarrollo publicitario lo iguala cuando estamos hablando de públicos. Porque un estrato alto necesitaría llegar al 30, 20-30% de ese público para tener ganancias, ¿cierto? Buenas ganancias. Para el estrato 2 tendría que llegar al 50-60% del público para tener ganancias. Pero como el estrato bajo consume más, eso rapidito se nivela. Entonces, ahí es donde es igual de importante. ¿Listo? A eso hago referencia. Permítanme, nos devolvemos al material de formación y le damos el vistazo rápidamente para que podamos pasar a la otra evidencia. Entonces, bueno, aquí tenemos, ¿cierto? La promoción, la distribución, tenemos el proceso de marketing, también la oportunidad del mercado, dentro de ellas entonces yo sé del público, yo sé de mi producto. Ahora, ¿cuál es esa oportunidad del mercado? ¿Qué es lo que ese mercado a mí me permite llegar conscientemente? El COVID abrió mercados que anteriormente eran absolutamente invisibilizados y la oportunidad, según esa variable, fue el momento en donde entraron. Entonces, las variables del mercado, pues lo que nos puede generar es mayor impacto con nuestro producto o nuestro servicio. Esas variables pueden jugar a favor o a jugar en contra nuestra. Lo importante es, en el momento en que jueguen a favor nuestra, identificar cómo, ¿cierto? Y en el momento en donde jueguen en contra nuestra, pues saber cómo también poder sacarle
o poder quitarle mejor desventaja. ¿Listo? Tenemos que saber también determinar cuáles son las necesidades del público, del comercio, y desde ahí entonces si tenemos un producto innovador, pues ese producto innovador llega siendo, como su nombre lo indica, desconocido, completamente, no utilizar una palabra, sin padrinos en oferta, sin consumo, sin experiencia de público. Y es ahí en donde entonces tenemos que hacer un proceso de investigación para identificar las necesidades de ese producto innovador. Qué tan apropiado es meterlo, qué tanta correspondencia va a tener, ¿cierto? Y desde ahí entonces voy a tener que buscar unos parámetros para que el ingreso de ese producto innovador tenga un buen consumo. Y dentro de eso entonces está la investigación, el desarrollo, el benchmarking, ¿cierto? Que es, bueno, la competencia es directa o indirecta, pero que es tan innovador que voy a tener, es que es muy importante. Un producto innovador, yo le tengo que encontrar la competencia de ese producto innovador. ¿Y quién me va a enseñar a mí de qué es ese producto? La competencia. Porque de pronto la competencia ya lo tiene en circulación hace un rato y yo tengo que ir a ver allá cómo se está comportando la competencia. ¿Sí? Entonces, volvemos a decir, la competencia es muy favorable. ¿Cuál es el entorno? Y según eso, entonces diseñar un plan de marketing, tener un monitoreo, ¿cierto? Ese monitoreo me permite a mí saber qué tan bien le está yendo, qué tan mal le está yendo. Si le está yendo mal, yo tengo que mejorar. ¿Qué estrategia voy a utilizar para mejorar? Pero si yo no hago ese monitoreo, yo no voy a saber realmente cómo está, ¿cierto? Ese producto que es muy nuevo, no sé cómo se va, cómo se está desarrollando en la calle o en redes digitales. Pero el monitoreo se tiene que hacer en todo momento, en todos los productos o servicios que nosotros estemos viendo. Y bueno, tenemos creación del valor para el cliente. Dentro de eso, entonces, el proceso de creación de valor para el cliente, tenemos que asumir, conocer deseos y necesidades de los clientes. Conociendo eso, entonces vamos a tener que diseñar unas estrategias impulsadas por los clientes. Aquí esto es importantísimo y es quién nos define a nosotros, cómo tenemos que mandar el mensaje, el cliente y el producto. Si no sabemos las necesidades, no sabemos qué decirle. Elaborar plan de marketing que den valor al cliente, que el cliente se sienta identificado, que el cliente se sienta muy bien correspondido. Hay, hay, hay un concepto que lo veía maestría, ¿verdad? Con un profe fantástico, y era el nieto de Guillermo León Valencia, que estudiaba maestría en Javeriana, en Bogotá. Era el nieto de Guillermo León Valencia, de verdad, verdad. O sea, el man, cuando era niño se iba para Estados Unidos en avión, a vacaciones. Este era un niñito, nieto de Guillermo León Valencia, el expresidente de Colombia. Ese man debe ser o papá o tío de Paloma Valencia y ya, 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 y ya, ya. En ese momento no sabía, o sea, Paloma Valencia no existía hace como 10 años que tuve esa clase. Penas. Ese tipo nos hablaba de el valor de cambio. El valor de cambio es, y después vino Pepe Mujica, es cuánto dinero yo doy, tengo que dar por un producto que yo quiero recibir. Y ese valor de cambio es importantísimo. Para nosotros como publicistas, desarrolladores publicitarios, es fabuloso porque
Si el valor de cambio en dinero corresponde a que el artículo o el servicio está bien representado en el cambio, el cliente queda satisfecho. El problema es, si es para nosotros, si nuestro cliente es un poco terco y quiere sobredimensionar su producto cobrando más. Ahí, publicitariamente, es muy complejo. ¿Sí? Es muy, muy complejo. Y es ahí, ¿cierto?, en donde estamos asumiendo esa satisfacción del cliente, ese valor que se le da al cliente. Y el valor de un cliente se le da en el respeto del producto que se le vende o se le ofrece el servicio a la representación de cambio en dinero que se tiene de ese producto o ese servicio. ¿Listo? Entonces, desde ahí también vamos a tener nosotros que en el tránsito de lo que nosotros estamos no solo estudiando, sino que vamos a salir también a trabajar. Tenemos que mediar con el cliente. Tenemos que identificar qué está haciendo él en la representación de su producto o servicio y desde ahí negociar. Interacción y perdón. Interacción y satisfacción superiores. Y eso da entonces captar valor y obtener utilidades. Interacción y satisfacción superiores es el mismo valor de cliente. Si el cliente se ve bien representado en la pyme también que ustedes están teniendo. Y cuando estamos hablando de bien representado, no es que sea el más caro, el producto más caro o el producto más barato. No. Estamos hablando es que si es el producto más barato, ¿cierto? Que lo económico del valor del producto, el cliente asuma que lo que él recibe es lo que él está pagando. Entonces, ahí es donde el cliente no se queja. Y si es lo más barato, no se va a quejar, ¿sí? Porque él sabe que pagó un muy bajo precio por un producto que él sabía cómo venía. El que paga más por un producto de alto valor, él sabe que puede llegar, pero ahí hay un cambio de chip en la mentalidad. Él espera que ese producto sea de alto valor, el producto o el servicio. ¿Sí? Entonces, ahí hay un cambio de percepción. Claro, para darle el valor al cliente en este alto valor, ¿cierto? En dinero, hay que darle lo que le espera. Entonces, esos conceptos son chéveres, porque es, es de contexto. ¿Listo? Bueno, tenemos mercadeo, tenemos tipos de mercadeo, servicios. Bueno, eh, lo que quiero llegar con ustedes es a que, a que hagan el acercamiento con el material de formación, ¿cierto? Material de formación que está diseñado para que ustedes puedan dar respuesta a esta evidencia, para que sea el insumo para que ustedes puedan responder exactamente con lo que se requiere en la entrega en la evidencia. ¿Listo? Y desde ahí, entonces, pues puedan tener no solo, por supuesto, la entrega de la evidencia, sino una aceptación de contenido académico sumamente importante. ¿Y dónde está la importancia de esto? No es solo de leerlo, por supuesto, de comprenderlo, algo que tiene muy, muy, muy rica, de verdad que muy rico de estos materiales de formación es que nos enredan con palabras.
No, van a decir lo que es y cómo es. Entonces es muy fácil de entender, es muy fácil de contextualizar. ¿Listo? Bueno, de pronto es fácil de entender si yo pienso publicitariamente. Si no pienso publicitariamente, ya me enredo. ¿Listo? Entonces está aquí, todo está acá. Los cookies, hoy en día vivimos con eso, aceptamos las cookies, aceptamos otro lenguaje que nos llegue más información, más contenido, hace parte de la dinámica también publicitaria y las métricas, ¿cierto? Eh, También son, más adelante vamos a ver analítica web, mucho más adelante, pero las métricas hay que tenerlas en cuenta. Las mediciones, herramientas de medición, los buscadores de Google, ¿cierto? Y acá es donde nos vamos a ir a encontrarnos buscadores, ¿cierto? Nosotros hoy en día vamos a ir hacia la siguiente evidencia, eh, mm, que la siguiente evidencia nos va a hablar sobre las características de lo que es la publicidad por SEO o el SEM, ¿cierto? Am, y aquí es donde voy a compartir la guía para darle entrada a este otro contenido. Y es que hay un dispositivo que nos permite a nosotros encontrar cualquier cosa que nosotros queramos buscar. Y ellos, pues, son los buscadores. Tenemos Google, tenemos Mozilla, tenemos Microsoft Edge. Bueno, en el mercado hay muchos más, en donde tenemos un buscador, ¿cierto? Y dentro de él, entonces, le damos un mapa conceptual. Quiero ver un mapa conceptual. Entonces, dentro de ese buscador, yo pues voy a determinar si cómo lo quiero ver, cuál quiero elegir, cuál es el que más me gusta, cuál es el que más se adapta a lo que yo estoy buscando, ¿cierto? Ahora voy a buscar publicidad SEM y SEO. Entonces, ese buscador lo que hace es que me va a mandar a páginas relacionadas con el tema que yo lo estoy solicitando. Y desde ahí, entonces, busco imágenes o profundizo en conceptos. Entonces, esos buscadores lo que ha hecho es que a nosotros nos permite encontrar lo que nosotros queremos ver. Pero lo que nos muestra el buscador es realmente, realmente. Lo que nos muestra el buscador es lo que nosotros estamos buscando o realmente nos está mostrando lo que ese buscador quiere que veamos. Porque, porque lo rico de la publicidad es eso, lo dramático de la publicidad, eh, lo complejo de la publicidad, ¿no? Que, que como el cine no sabemos si es real o no, qué es lo que nos están mostrando. Entonces, estos buscadores lo que nos permiten a nosotros es encontrar
productos, servicios, conceptos, ¿cierto? Investigaciones, en fin. De lo que ellos deciden, que es lo más apropiado para nosotros comercialmente. ¿Listo? Eso es la dinámica publicitaria de lo que es un concepto como el SEM y el SEO. Voy a mostrar un video y con eso generamos la siguiente evidencia. Tampoco me voy a demorar tanto en la que viene. En toda estrategia de marketing digital hay dos términos. En toda estrategia de marketing digital hay dos términos indispensables para llegar a nuestro público objetivo mediante los buscadores y la navegación web. Si quieres mantener una posición dentro del mercado que te permita dar a conocer tu marca y generar ventas a través de la búsqueda en Google, quédate y pon mucha atención. Hoy te explico en qué consiste el SEO y el SEM y por qué es importante que los apliques en tu estrategia de marketing digital. Los buscadores en Internet son de las vías más utilizadas por las personas para encontrar eso que necesitan en un momento determinado, en especial cuando quieren comprar algún producto o contratar algún servicio. Sin importar el producto que ofrezca tu marca, es fundamental tener visibilidad en los motores de búsqueda como Google y competir por los clics cuando alguien busca lo que tú tienes para dar. Esa es justamente la función del marketing en buscadores. Posicionar tu negocio para que los clientes potenciales lleguen a él y tomen la decisión de compra dentro de tu sitio web. Para este propósito existen las herramientas de SEO y SEM o SEO y SEM. Vamos a ver qué son. Las siglas SEO en inglés quieren decir Search Engine Optimization, es decir, optimización en motores de búsqueda. Con el SEO o SEO se busca mejorar la visibilidad orgánica no paga de tu sitio a través de mejoras en la estructura para que Google reconozca mejor el contenido y lo ubique entre sus primeros resultados. Pero aquí hagamos una aclaración súper importante. El SEO no funciona solamente para Google. En realidad son técnicas de posicionamiento para cualquier buscador dentro de la web, ya sea DuckDuck, ya sea Yahoo, ya sea Brave o cualquier otro que tú uses. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, hay ciertos conceptos que debes tener claros antes de poner en marcha tu estrategia en buscadores. La optimización depende en gran medida de las palabras claves o keywords, que básicamente son los términos con los que un usuario realiza la búsqueda en Google. Nuestra tarea allí es identificar con precisión de qué trata nuestra marca y qué términos se utilizan para buscar nuestro servicio. De esta forma podemos usar las palabras claves o keywords en el contenido de nuestro sitio web. Para que tu estrategia de optimización sea efectiva, debes generar primero contenido de calidad para tu audiencia, segundo debe ser relevante y tercero debe atraer a tus clientes. Es importante que publiques este contenido con frecuencia y utilices enlaces externos, es decir, a otros sitios web, que puedan ser de utilidad a todos los que navegan por la página. Estas acciones ayudan a que el motor de Google clasifique el contenido como relevante en tu sitio. También debes prestar atención al diseño y la usabilidad de la página, es decir, UX y UI, que permiten una navegación intuitiva y agradable para el usuario para que éste se quede más tiempo dentro de tu página web. Debes saber que el desarrollo de la estrategia SEO o SEO toma tiempo y los resultados tardan más en llegar que si utilizas anuncios o campañas de pago, es decir, publicidad. Por eso debes ser constante y adaptarte a los cambios. Ahora, si quieres conocer el paso a paso para una estrategia SEO efectiva, comenta este video y haremos un video dedicado solamente al crecimiento orgánico en buscadores. Así que te esperamos en los comentarios. Ahora bien, si por otra parte lo que quieres es aprender cómo crear contenido enfocado en SEO para que pues tu sitio web se posicione dentro de las primeras búsquedas en Google, te invitamos a que vayas a www.thebizNation.com. Ahí tenemos un curso dedicado solamente a redacción en SEO. Por otro lado, tenemos las siglas SEM, que significan Search Engine Marketing o Marketing en motores de búsqueda.
Solo revisando el nombre, ¿se te ocurre cuál podría ser la diferencia entre el SEO y el SEM o el SEO y el SEM? Bueno, es sencillo. El SEM o SEM se refiere a una inversión directa de dinero para posicionarte en los buscadores, es decir, haces publicidad. Si te has fijado, cada vez que haces una búsqueda en Google, los primeros resultados que aparecen están marcados como anuncios o ads. Estos resultados están ahí porque la empresa o el dueño de esa página ha pagado un monto de dinero para competir con otros anunciantes y llamar la atención del usuario que busca su servicio. Google tiene todo un sistema de subastas basado en la cantidad de dinero que deposita un anunciante y la relevancia del anuncio, que se hace según las palabras claves que el anunciante determine como importantes. De esta forma, el buscador se asegura de que los anuncios que aparezcan sean los más adecuados para cualquier usuario. Es decir, cuando tú busques publicidad en Facebook, te puede aparecer, por ejemplo, el curso de Domina Facebook e Instagram Ads de The Biz Nation. Ahora, el sistema es sencillo una vez entiendes cómo funciona. Así que si quieres aprender, deja tu comentario y dale like a este video. Ya sabes, podremos hacer una versión solamente enfocado en publicidad en Google. Ahora, a diferencia de la estrategia SEO, las campañas de SEM bien estructuradas traerán resultados inmediatos a nuestro sitio, ya que más personas harán clic y aumentará el tráfico simplemente por la posición de la marca en los buscadores. Sin embargo, ten en cuenta que no se trata de escoger una u otra solo porque tengas o no un presupuesto. Los dos tipos de estrategia pueden y deben combinarse para llevar tu producto o servicio al siguiente nivel. En definitiva, integrar las herramientas de SEO y SEM a tu estrategia de marketing traerá beneficios gigantes para tu marca y la hará cada vez más visible para tu público objetivo. Si quieres convertirte en un experto del marketing digital aprendiendo esto y mucho más en poco tiempo, The Biz Nation tiene los mejores cursos para ti. Entra ya a nuestra página web www.thebiznation.com y revisa la categoría de marketing. En todos los cursos. Bueno, que la campaña publicitaria también sea una recompensa. Para la siguiente evidencia, que es el SEM y el SEO, como lo acabamos de ver, es una evidencia que, vuelvo acá. Bueno, para esta evidencia, que es cuadro comparativo de las características del SEO o el SEM, lo que vamos a desarrollar es este cuadro diferenciador entre qué es el concepto de SEO y SEM, cuáles son las ventajas, desventajas, características y cuál es el proceso de cada uno de ellos. El interlocutor que acabamos de ver, lo que nos favorecía era determinar cuáles son la diferenciación del concepto y participación desde el marketing digital en los canales o en los recursos de buscadores y cómo es su manejo de distribución de la publicidad. Queda claro que el SEO es, vamos a manejar y vamos a existir en los buscadores, pero digamos que se tendrá que competir contra todo el mundo, en donde las campañas van a tener que ser mucho más atractivas, mucho más agresivas. Es decir, se estaría enfrentando con el universo de las otras campañas publicitarias. Con el SEM, digamos que al pagarse, al ser válido un aporte pago, ese buscador lo que le va a permitir a la estrategia publicitaria es que llegue de manera mucho más efectiva y de primer momento a el cliente que está buscando. Entonces, se deja de batallar con muchas y lo que hace es darles el privilegio, por así decirlo, para que salga de primero como anuncio y sea el primer anuncio publicitario que el cliente vea. Entonces, ahí hay unas ventajas, hay unas desventajas. Concuerdo con el interlocutor
cuando nosotros estamos haciendo desarrollo publicitario, no es pertinente vender el SEM porque se paga, porque digamos que tiene la ventaja respecto a otros anuncios publicitarios. O sea, la invitación aquí no es que uno es mejor que el otro. Los dos se complementan, los dos tienen una naturalidad de su existencia determinada. El cliente también tendrá unos recursos, unas exigencias, ¿cierto? Entonces, no es vender cuál es mejor que el otro. Lo importante aquí es reconocer la existencia de cada uno de los dos procedimientos, ¿cierto? Publicitarios desde los buscadores y desde ahí, entonces, determinar cuál puede ser mejor, ¿sí? Entonces, lo que que se busca con esta evidencia es identificar ventajas, identificar también las ventajas y que la característica de cada uno la defina, ya, que se defina su utilización según las características que se requiera para la marca, para el producto o para el servicio. ¿Listo? Esa es pues la iniciativa de la entrega de esta evidencia. Esta evidencia se tiene que llevar a cabo en un cuadro comparativo, como aquí lo dice, es un documento PDF. ¿Listo? Pues no es nada complicado, no es nada complejo. Esto sale máximo en 2 días. Esta evidencia, que es la anterior, que es mapa conceptual del procedimiento de mercadeo, ya veíamos un ejemplo, un mapa conceptual, pues es un diagrama, y hay que desarrollar entonces cada uno de estos conceptos que aquí esta evidencia nos plantea. Muchas gracias por ver el video, por pasar por acá. En el momento en que publique, ahí dejo el tiempo de entrega de estas 2 evidencias. ¿Listo? Muchas gracias, que tengan una feliz noche.